son los que van a pasar por esta rampa y después en el podio que se va a formar de las distintas categorías, Campeonato de Europa, Campeonato de España, Campeonato Andaluz. Me gustaría pedir el primer aplauso para todos los pilotos que no están aquí porque se han quedado por una avería mecánica, han tenido un accidente. Me parece que primero el aplauso va a ser para ellos para que el año que viene estén con nosotros. ¡Sí, señor! Mal, espera, mal. Bueno, para recibir los títulos pido la presencia de don José Antonio González, que es el vicepresidente de la Real Federación Española de Turismo, que nos va a acompañar aquí al lado de la mesa de trofeos. También nos va a acompañar don Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza, don Pedro Luque, que es gerente de Inteco. Muchísimas gracias también por ese gran apoyo del Instituto Municipal de Deporte de Córdoba. Pido la presencia de José Manuel Rodríguez, carretero, también gerente de Atradeco, que es la Asociación de Talleres y Automoción. Estás así ahora, ¿no, Juan? Y don Miguel Romero Carmona, tienes que hablar un poquito más. Romero Cámara en Villaviciosa, que creo que está por aquí detrás, que rápidamente viene. Y me falta llamar al presidente del Automóvil Club de Lorca, pero antes de llamar a don Manuel Muñoz. Tienes que dar un poco más de la izquierda. ¿Ha estado guapo el rally? Pues todavía hay gente recogiendo las cintas, los tramos ordenados, hay gente recogiendo los parques. Le damos otro aplauso a esta gente que ha hecho posible el Automóvil Club de Córdoba. Enhorabuena, Manuel, felicidades, gran trabajo. Bueno, tenemos ya todo preparado para recibir al campeón Vaya Rally. Han estado peleando segundo arriba, segundo abajo. Allá al fondo deberían estar ya en su Ford Fiesta R5 los vencedores, si son tan amables. Habrá que ir a buscarlos. Madre mía. Bueno, pedimos la presencia de Cristian, si es tan amable, a su coche para subirlo rápidamente. Pilotos también del vehículo, el segundo clasificado, el tercero, rápidamente. Va Cristian ahora, cuando empieza a subir. Recorta mucho. Para comenzar el protocolo del europeo y de la Real Federación Española de Turismo, pasamos los tres primeros clasificados los coches, celebraremos con champán, sacaremos esa fotografía, pasaremos también de dos ruedas motrices y a partir de ahí confeccionaremos nuestro podio. Creo que ahí al fondo está. Ayer empezó con buen ritmo, defendiendo títulos, como tiene que ser, con presupuesto para estar en el Rally Sierra Morena. Se ha subido en un coche guapo, en un Ford Fiesta R5. Está preparado para subir en nuestra rampa. Nuestro vencedor de la 35 edición del Rally Sierra Morena Internacional. ¿Dónde está el aplauso para Cristian García? ¡Vitalizo! Enhorabuena, campeones. Cristian García de Vitalizo. Vaya penúltimo tramo cronometrado, demostrando que es el campeón de España de la temporada 2016. Comienza con victoria, corona laurel, champán en la mano, calorcito del bueno. Y ese es el aplauso, sí señor, para nuestro campeón. ¿Dónde está? Cristian García de Vitalizo. Casi nos estamos tostando. Faltó poco. Enhorabuena, chicos, bajamos el coche rápidamente. Bueno, no, tenemos que celebrar el champán, efectivamente. Ponemos la corona adentro. Está saltando mogollón. Antes del champán, saca el teléfono de ahí. Bajamos la música. Cristian, enhorabuena, felicidades. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo tienes? Sí, la verdad que muy contento de cómo ha ido el rally, cómo hemos empezado el año después de empezar probando el coche. Hemos ido un rally de menos a más, cogiendo puntos y al final nos ha salido bien. ¿Qué te ha gustado del rally? Todo. Ha salido bien, así que me ha gustado todo. Políticamente correcto. Muchas felicidades, ¿vale? Enhorabuena al campeón. Comenzamos ya con esa celebración, champán en mano. 35 edición del Rally Sierra Morena Internacional son nuestros campeones. El Ford Fiesta R5 lo celebramos de esta manera. Gracias, Rebeca, yo te quiero más. Bueno, pues vamos a bajar el coche de los vencedores con mucho cuidado. Lo colocamos dentro del parque. Déjame el tuyo. Entre la corona, el champán, ya no cabe nada de más. Madre. Rebeca está ahí, sí. Bueno, pues vamos a bajar el coche del campeón. Lo colocaremos nuevamente dentro del parque.
Y si los que estamos aquí, los que estamos detrás, damos otro fuerte aplauso para el campeón, sí señor, que se lo merece. Cristian García Revitalizo. Como se dice, muchísimas gracias también a los que nos acompañan. Bienvenidos, muchísimas gracias. Comenzando una temporada espectacular. La marca Hyundai también ha puesto su granito de arena. Ayer comenzaron mandando la clasificación. Vaya estreno, son los subcampeones de la 35 edición del Rally Internacional Sierra Morena. ¿Dónde está el aplauso para su rey perdida, Víctor Pérez? Abrimos la puerta de este evento, el R5 se estrena con podium. Puerta, la primera, la que se llama el Super Perdido. Un aplauso también para Víctor Pérez, subcampeones. ¡Qué guapo, sí señor! Champán que ya tiene Víctor. Se lo hacemos llegar también a Abril Perrilla. Vamos a saludarle antes que nada y antes de esa celebración. Enhorabuena, crack. Muchas gracias. ¿Tal? Pues muy contento, ¿no? Muy contento de estar aquí, segundo puesto en fuego ya. Y la verdad es que orgulloso de estrenar el Hyundai R5 con un segundo puesto. Prefería estrenar con un primero, pero bueno, llegarán. Estrenar un coche, estar en el podio, tiene que estar contento. La evaluación es muy buena, ¿eh? Sí, la verdad es que contentísimo, ¿no? Estrenarme con el Hyundai, con Víctor, todo el equipo. Yo creo que esto es solo para ellos y es un empezar, ¿no? Yo creo que llegarán buenos resultados y también habrá que lucharlos, lógicamente, porque ya has visto hoy qué guerra y yo creo que es bueno para el campeonato, para el público y también para el patrocinador. Mira cómo te lo agradece la gente que está ahí detrás. Mira el aplauso, sí señor, para los subcampeones. ¡Enhorabuena! Celebración, sí señor, y 20 R5 en el podium. 35 edición del Rally Sierra Morena, son los subcampeones, su rey perdida, Víctor Pérez. Celebración por el equipo, con la marca Hyundai. Enhorabuena, Víctor. A ver un montón, felicidades, tío. Bueno, bajamos el coche, volvemos nuevamente a esta rampa. Primero de los Hyundai que bajamos de la rampa para subir al segundo de los Hyundai que también estuvo en la cabeza del rally, han estado segundo arriba, segundo abajo, décima arriba, décima abajo. Baja el segundo clasificado con toque incluido, estreno espectacular para el tercer clasificado. Aplauso espectacular para Iván Vargas, José Víctor. Ahí están, enhorabuena, sí señor. Iván Vargas, José Víctor, grandísimo rally. Al final sustito. Pero también tengo que contar algo muy importante. Hay un premio que también me gustaría compartir con ellos dos, que es al compañerismo. Sobre todo cuando uno habla del automovilismo, cuando uno se pone el casco, muchas veces nos llegamos y lo que queremos es ganar a nuestro contrincante. He visto fotos después del golpe que se han dado, tanto Iván como José Víctor con el Hyundai, de un equipo directamente rival. Los hermanos Vallejo los he visto debajo del coche, los he visto intentando ayudar. Otros pilotos, me gustaría pedir un fuerte aplauso también para los rivales que están ahí detrás, porque este coche también está aquí, gracias a mucha gente que hay aquí detrás. Bueno, vaya estreno. Buenas tardes, buenas noches y muchas felicidades. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Nada, muy contentos. Ayer nos unimos por primera vez en el Hyundai 20R5 y la verdad que las sensaciones ya desde un inicio fueron muy buenas y la verdad que contentos de traer el coche a la meta, de que dos Hyundai estén en el podium, es muy importante para la marca, para los equipos y nada, contentos de estar aquí. Esto acaba de empezar y queda mucho año y un podium pues es muy difícil de conseguir. Efectivamente, han estado luchando el segundo arriba, han estado cabezando el rally, se presentó una temporada espectacular, pero ya no estoy hablando de segundos, sino de décimas, ¿no? Sí, estábamos los tres en un pañol, la verdad que fue un rally muy entretenido.
con muchísima tensión dentro de los coches, pero bueno, creo que esto es muy bueno para el campeonato, para las marcas, para todo el mundo y a seguir peleando y esperemos que alguno de los Hyundai pues se haga una victoria muy rápido. ¿El último tramo de enlace es de los más largos que has pasado para llegar aquí o...? Sí, la verdad que no me pasaban los kilómetros, pero bueno, nada, gracias a los compañeros que me asesoraron para poder solucionar el problema y llegar aquí. Y, la verdad que agradecer también a mi equipo, a Hyundai y a todos los patrocinadores que han confiado en nosotros para este proyecto tan ambicioso y esperemos ya obtener el próximo rally. Sonríe ahora porque mire todo el aplauso que hay aquí. Sí, señor, para los terceros clasificados. ¡Enhorabuena! Champán en mano también para celebrar su tercera plaza. Golpe incluido en la parte trasera del coche. Llegaron porque hay mucha gente también que les quiere. Y evidentemente lo que querían que estuviesen sus rivales directos también en este podium final. Lo han conseguido. Champán ya en mano para celebrar la tercera plaza. Talento, ¿eh? Iván Ares, José Pintor, enhorabuena. Vaya comienzo de temporada para espectacular, sí señor. Iván, bajamos al coche rápido para venirnos a podio. El reglamento también estipula el paso por esta rampa del vencedor de 2 ruedas motrices. El vehículo de Adrián Díaz y Andrea Lamas. Rápidamente, hacemos un huequito ahí. Vehículo del tercer clasificado que lo vamos a firmar, que ya sube. Motrices de Campeonato Junior también. Otorga el paso por la rampa del vencedor de 2 ruedas motrices, marca Suzuki, que es nuestra marca. ¿Dónde está el aplauso para recibir a Adrián Díaz y Andrea Lama? Cuidado con la rampa que resbala un poquitito. Hemos cansado ya el cambio. No escuché el aplauso para los vencedores de 2 ruedas motrices. Enhorabuena, Adrián. Andrea, felicidades. Champán que tenemos ya preparado. Adrián, buenas tardes, buenas noches, felicidades. ¿Qué tal? Bien. Durante todo el rally coordinando todo lo que pudimos, consiguiendo casi todos los scratch de las 2 ruedas motrices. El equipo trabajó fenomenal. El coche también se portó muy bien, ¿no? Casi mejor coche de la categoría. Y nada, felicitar al equipo Suzuki y Resol por el trabajo que hicieron. Todo estudiado, no te tengo que preguntar nada más. Muchísimas felicidades, ¿vale? Gracias. Enhorabuena, sí señor, para ellos, felicidades. Momento de celebración, como estipula el reglamento de la Real Federación Española de Automovilismo, vehículos de 2 ruedas motrices en nuestra rampa, 35 edición del Rally Sierra Morena Internacional. Bajará este coche, conformaremos el podium. Antes vamos a hacer... Adrián es rápido en los tramos aumentados, Fabrión. ¡Vamos allá, sí señor! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Bueno, pues vamos a bajar ya el vehículo, el Suzuki Swift Super 1600. Antes hacemos esa fotografía que queda para el recuerdo. Y otro aplauso, que esto queda bonito. ¡Sí señor! ¡Enhorabuena!
Terceros clasificados de la 35 edición del Rally Sierra Morena. Pedimos, si son tan amables los pilotos y copilotos, los 3 primeros clasificados que se acerquen rápidamente al podio. ¿Lo digo en inglés? Please refer to the camera for rápidamente al podio. ¿Sale subtitulado que va? Pilotos, copilotos, los 3 primeros clasificados rápidamente al podio. Pues vamos a hacer una cosita. Pilotos, copilotos, los 3 primeros clasificados rápidamente a podio, please. Recuerden que es prueba puntual para la Copa Europa. Entregaremos los trofeos de la Copa Europa, del ERT, del European Rally Trophy, y también del Campeonato de España en esta primera cita. Los primeros clasificados que se van a llevar un tropel de trofeos, repito, dentro del European Rally Trophy y del Campeonato de España. Ahora sí, ya están por aquí. Lo han escuchado rápidamente a podio. Otro aplauso para recibir a Iván Ares, José Pintor. Ya están en el podio. Recibimos a los segundos clasificados. Nuevo aplauso para los subcampeones, su rey en Perría, Víctor Pérez. Y para coronar este magnífico podium, los campeones, los actuales, también lo son de la 35 edición del Rally Sierra Morena, Cristian García, Rebeca Liso. Bueno, don Manuel Alonso, José Antonio González tienen los premios ya por aquí, se los vamos a acercar. Esos dos, los terceros clasificados del ERT, del European Rally Trophy y del Campeonato de España. Esos dos y esos dos, correcto. Nos vamos a los terceros clasificados, a Iván Ares y a José Pintor, y entregamos esos sendos trofeos del Campeonato de Europa. Coincide el podio, por eso también estamos entregando también los del Campeonato de España y del Campeonato de Europa. Ahí están entregando esos trofeos. Y el aplauso de todos ustedes, trofeos en lo alto, sí señores, enhorabuena, merecido el homenaje. Aprovecho para que nuestro CEO de Hyundai, el señor Polo Sartrustegui, si es tan amable, muchísimas gracias por el apoyo de la marca, enhorabuena, felicidades por este gran logro. Trofeos que tiene del segundo clasificado subcampeón, tanto del europeo como del Campeonato de España. Ahí están sus pilotos, enhorabuena, otro fuerte aplauso para su rey en Perría y Víctor Pérez. Don Pedro Luque tiene ya por aquí delante con don Manuel Muñoz un montón de trofeos. Vamos a entregar, los voy a ir nombrando, ¿vale? Antes de entregar eso vamos a entregar el último, la mezquita que está preparada lo vamos a entregar al último, pero aquí tenemos un montón de ellos. Vamos para allá. Entregamos el vencedor del European Rally Trophy, del Campeonato de Europa. Entregamos del Campeonato de España. Entregamos el del vehículo FIA y de R5. Cristian, si quieres regalar alguno, ya sabes, no hay problema, tienes 4, más el de la mezquita. Vamos para adelante, son nuestros colaboradores, nuestra parte del Automóvil Club de Córdoba, que van a hacer entrega de todos esos trofeos. Repito, vencedores del European Rally Trophy, del Campeonato de España, de los vehículos FIA y de los R5, más esa maravilla, la mezquita de Córdoba, lo hace entrega el Automóvil Club de Córdoba. Casi no caben en el podio. Y los que estamos aquí lo celebramos con un fuerte aplauso. Sí, señores, es nuestro podio general. Calorcito, pues. No se me muevan, autoridades, son tan amables. Nos pueden acompañar en la fotografía si son tan amables. Nos colocamos ahí para la fotografía. Acompañamos. Sí, por favor.
Esta es la fotografía que quedará para el recuerdo de la 35 edición del Rally Sierra Morena Internacional. Fuerte el aplauso nuevamente para despedir. Y a Iván Arias, José Pintor, Surrey Pernilla, Víctor Pérez, Cristian García, Rebeca Lizo. Felicidades, enhorabuena a todos, sí señor. Si alguien tiene una carretilla para Cristian, para Rebeca. Creo que no tienen todo, ¿vale? Enhorabuena, tío. Felicidades. Bueno, el guión nos manda ahora al primer clasificado en el Campeonato de Europa y es el ERT3, más el primero de la R3 del Campeonato de España de Rally de Asfalto. Ellos son Javier Bousa, Iván Bousa con el Renault Clio R3. Don José Luis Moreno será el encargado de entregar esos dos trofeos. Suben al podium los vencedores en el europeo, en el ERT3. Y además también son los vencedores en la categoría del Sera, del Campeonato España R3. Dos trofeos cada uno. Fotografía de rigor. Y el aplauso a todos ustedes, sí señor. Este aplauso para recibir a un gran campeón, tiene un futuro prometedor, tiene un futuro espectacular. Me gustaría sobre todo pedirle a todos ustedes recibirlo con un grandioso aplauso porque es de Córdoba y además se va a llevar el primero del ERT Junior, del Campeonato de Europa Junior y el primero de la R2 en el Campeonato de España de Rally de Asfalto. ¿Dónde está el aplauso para el local, para el gran Germán Leal, Juan Carlos Ruiz? Don Manuel Muñoz, presidente de la escudería, entrega el trofeo a Germán Leal, Juan Carlos Ruiz. El PBO se ha portado la mil maravillas, sobre todo la noche de ayer. Son campeones de Europa Junior y primeros de la R2 del Campeonato de España. Otro fuerte aplauso para los nuestros. Manuel, dos vueltas más en la barbacoa. Vamos con el dos ruedas motrices dentro del Campeonato de España. Ya pasaron por la rampa. Pedimos nuevamente la presencia de Adrián Díaz, Andrea Lama con el Suzuki Swift Super 1600. Don José Manuel Rodríguez y don Miguel Romero, si son tan amables, serán los encargados de entregar esos dos trofeos. El dos ruedas motrices del Campeonato de España de Rally de Asfalto. Adrián, Andrea, muchísimas felicidades. Ahí está la entrega. Miramos para la fotografía. Felicidades a los vencedores del dos ruedas motrices. El reglamento del Campeonato de España también estipula trofeo para el GT. Y además se ha quedado aquí para otro grandioso piloto. Ganó en Estepona la primera prueba del Campeonato de España de montaña. Aquí ha sido el vencedor en el Campeonato de España GT. Y además también tiene premios en el andaluz. Luego también lo tendremos aquí. Pero lo recibimos como vencedor en la categoría GT del Campeonato de España Rally de Asfalto. José Antonio Aznar, José Crisanto, que también es tu copiloto. Ahí está, sí señor. Fuerte el aplauso para ellos. Don José Antonio González será el encargado de entregar ese trofeo. Vicepresidente de la Real Federación Española de Turismo GT. José Crisanto Galán. Abrazo fuerte, el de José Antonio Aznar. Vaya comienzo de temporada. Primero de GT en el Campeonato de España Rally de Asfalto. Antes de entregar el siguiente, y además va a ser muy especial, el N5, tengo que pedir a los equipos 21, 26, 36, 37, 39, 63 y 64 que estén con los mecánicos para pasar verificaciones. Mecánicos de los equipos 21, 26, 36, 37, 39, 63 y 64 para pasar verificaciones, correcto. Está en relación con los participantes, el amigo Poli justo detrás. Ha vuelto a la competición, nos ha alegrado muchísimo su vuelta y además
se ha llevado la victoria en la categoría N5. Quizás uno de los aplausos más grandes se lo parece para alguien que también ha hecho grande el Sierra Morena, John Viñe, Jordi Mercader. Grandiosa alegría la que nos hemos llevado, hemos disfrutado en los distintos tramos cronometrados. Don Pedro Duque, si es tan amable, entregará ese precioso y preciado trofeo. Enhorabuena, Joan, Jordi, me alegro un montón. El aplauso a todos los que estamos aquí, merecido. Vencedores, Campeonato de España N5. Rápidamente vamos con la categoría N3. También estipula el campeonato, el reglamento del Campeonato de España Rally Asfalto. Trofeo para ello dentro de la Suzuki Swift. Fuerte el aplauso para Esteban Ballín, Borja Ordiosola, vencedor. Trofeo a nuestra campeona. Emma, felicidades. Déjame la chaqueta si quieres. Todo esto, el móvil, el bolso, todo. Sube arriba, que te lo mereces. Y el aplauso para nuestra campeona, sí señor, que defiende el título. Enhorabuena, Emma. Grandiosa carrera. Además también luchando dentro de la categoría R3. Gracias por estar con nosotros en este rally especial. Chiriquito, todo, gracias, enhorabuena. Vamos con la mejor copiloto. Fue la vencedora también de este rally. Ya tenía el bocadillo en la mano. Evidentemente tenía hambritas, pero ya está por aquí. ¡Rebeca Lizo! David Dorado, si es tan amable, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Nuestro concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba va a hacer entrega. Está bueno el bocadillo, Rebeca. Besito de rigor, fotografía. Es nuestra copy, la mejor, la más rápida del Campeonato España Rally Asfalto, que es el Sierra Morena. Ya te puedes ir, Rebeca, ya no hay problema ya, ¿vale? A comer, sí señor. Bueno, pues vamos con el trofeo Junior. El Campeonato de España Rally Asfalto también entrega trofeo para el Junior más rápido de este Sierra Morena, el Roberto Black. Aquí está Roberto, el Junior más rápido. Rubén Sánchez, si es tan amable, presidente de la escudería Sierra Morena, que también nos ha echado una mano muy importante. Se ha cuadrado y todo, como tiene que ser. Rubén, que le entrega a nuestro Junior vencedor en el Sierra Morena. Rubén también es Junior. Vamos con el Junior copiloto del Campeonato de España. Vehículo número 27. El copy se llama Adrián Varela. Fuerte el aplauso para él. Copiloto del amigo Manuel. Enhorabuena. Don José Antonio, si es tan amable.
Ahí está nuestro Junior copiloto, Campeonato de España, Rally Asfalto. Otro fuerte aplauso para él. ¡Felicidades, Adrián! Vamos con la Copa Suzuki Swift. Primera cita, espectacular la lucha. Segundo arriba, segundo abajo. Nuestras azafatas ya están preparadas para recibir también a don José Luis López Frade, si es tan amable, para entregar los trofeos de esta copa que nos ha dejado una lucha espectacular en la carretera. Tercer clasificado. Fuerte el aplauso para Juan Maña, Enrique Rosell. Y a David Fernández.
Vamos con la Copa Fan.